¿Será una casa propia donde tú vives un pasivo o un activo? ¿Es algo que pone dinero en tu bolsillo o es algo que te está quitando dinero? En este video vamos a hablar a detalle sobre el tema. Es un tema muy controversial. En México existe la creencia, la mayoría piensan que la casa propia es un pasivo, pero que si la renta es un activo. Entonces vamos a hacer algunos números, algunas simulaciones para ver si esto es cierto o tal vez estamos equivocados. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Rápidamente los quiero invitar a un curso gratuito que voy a impartir sobre la bolsa de valores. Ahorita que hay buenas oportunidades en el mercado, suscríbete, no te cuesta nada y a finales del mes lo voy a estar impartiendo. Vámonos directo al tema del video. Hace poco subí este video donde hablaba sobre una inversión que para mí fue muy rentable y fue la casa propia que compré debido a que tuvo una plusvalía bastante elevada. Entonces en ese video hubo muchos comentarios y algunos de ellos mencionaban algo parecido. Oye, una casa propia sigue siendo un pasivo. En México esa es la creencia. Como tú vives ahí, entonces una inversión es un pasivo. Otra persona comentaba que lo único es que una casa donde uno se vive es un gasto y la plusvalía no la vas a ver a menos que la vendas. Y si vas a vivir ahí toda tu vida, nunca la vas a ver. Que como no recibes una renta porque tú estás viviendo ahí, es un pasivo, no está generando ingresos. Entonces, como puedes ver, es una creencia muy popular y puede ser cierto, puede que tu casa sea un pasivo, pero también puede que sea un activo. Y vamos a hacer una simulación numérica para demostrar lo anterior. Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplo con una propiedad, vamos a decir que vale 1,5 millones de pesos, que si tú la rentaras al 5% de lo que vale al año, sería una renta de 75,000 pesos, que al mes serían unos 6,250 pesos. Es una renta promedio, nada exagerado, nada muy bajo, simplemente un promedio razonable. Si tú quisieras comprar esa casa, vamos a decir que vas a dar lo mínimo de enganche, el 10%, serían 150,000 pesos, pero eso te generaría impuestos, gastos notariales, que vamos a decir que es alrededor del 6% del valor del inmueble, unos 90,000 pesos, por lo cual tú tendrías que pedir un crédito que te dé financiamiento para los gastos notariales de 1,44 millones de pesos. El plazo más común, el más largo en México es a 20 años y una tasa que te dé en promedio, probablemente no la mejor, una tasa del 10%, que con las comisiones, los seguros de daños, seguros de vida y otras cosas que te cobren, el costo anual total vamos a decir que queda en el 12%. No es lo mejor, lo puedes mejorar mucho. Yo tengo un CAD menor al 10%, tasa menor al 8%, pero a lo mejor no te van a dar eso, a lo mejor te van a dar algo promedio, algo un poquito más alto. Entonces, para el tema del ejemplo, vamos a usar 10% de tasa, CAD 12%, muy razonable. Y vamos a suponer que la inflación promedio en los siguientes años va a ser similar a la de la última década, alrededor de un 4,5% al año. No es exagerado, tampoco no es muy bajito. Y esto nos va a servir para calcular el valor del inmueble. Vamos a decir que nada más sube la inflación, que no tiene plusvalía exagerada, nada más sube con la inflación. Con base a eso vamos a hacer nuestros números, a ver si la casa es un activo o un pasivo. Bajo esas condiciones, simulando el crédito, estarías pagando una mensualidad de alrededor de unos 15,257 pesos mes con mes por 20 años. Entonces vamos a analizar cómo se ve el flujo de efectivo en diferentes escenarios. Ya viste tu mensualidad, ¿qué va a ser? De 15,000 pesos. La renta que podrías obtener en ese inmueble al 5% es de 6,250. Entonces, si tú le rentaras una casa a alguien, que vamos a decir que eso lo consideran como un activo, no lo estás rentando, le estás cobrando a alguien, ¿cómo se vería? Vamos a decir que entras en el reciclo para pagar los menos impuestos posibles, que la casa no está amoblada y no genera IVA, y tú recibes los 6,250 de renta, pero luego tienes que pagar el 1%, porque vamos a decir que tu ingreso era bajo en el reciclo, pagas 60 pesos y te queda la renta libre de 6,188. Pero como estaba rentando la casa, tú no vivías ahí, entonces tú tienes que vivir en algún lugar, no vas a vivir en la calle. Te vamos a decir que rentas una casa exactamente igual al mismo precio y pagas los 6,250. Entonces fíjate cómo aquí ya por no vivir en la casa saliste perdiendo porque la rentaste a lo mismo que tú pagas, pero luego pagaste impuestos y saliste perdiendo esta diferencia de 60 pesos pagando el 1% de impuestos sobre la renta en el reciclo. Entonces tu flujo, ¿cómo se vería? Bueno, pues pagas la mensualidad de 15,000, recibes la renta de 6,188, pero luego pagas la misma renta de 6,250 en otra casa que estás rentando porque no estás habitando tu propia casa y te quedaría un flujo negativo de 15,000 pesos. Ahora vamos al caso 2. ¿Qué tal si tú ni siquiera estás en el reciclo? A lo mejor ni usabas ese régimen o no lo puedes usar o tienes un ingreso más alto y no estás ahí por alguna razón. ¿Qué tal si tú ganas entre 42,000 y 81,000 pesos? Metes la deducción ciega, que es la manera tradicional, la que se usaba antes, y vas a terminar pagando alrededor del 20% ya con la deducción ciega de impuestos sobre la renta. Entonces de tu renta de 6,250 le vas a tener que restar 1,200 de impuestos y libre para ti te van a quedar 5,000. Pero como tú estabas rentando otra casa, ya que no estabas viviendo en tu casa propia, vas a pagar los 6,250 y vas a salir perdiendo todavía más. Ahora tu flujo va a ser de menos 16,000 pesos al mes durante el primer año
por el crédito que estás pagando. Ahora vamos al tercer escenario, que tú vivas en tu propia casa, que es el tema del video, ¿es un activo o un pasivo? Si tú vives en tu propia casa, vamos a decir que tú te la estás rentando a ti mismo, tú te estás pagando la renta porque te la estás ahorrando al no tener que rentar otra casa, ya no la tienes que pagar. Entonces puedes usar ese dinero que te estás ahorrando para pagar la mensualidad de tu crédito. ¿Cómo se vería? Efectivamente, pues no estás cobrando nada, no te está llegando un ingreso, tampoco estás pagando impuestos porque no te está llegando nada y simplemente lo que vas a pagar sería tu crédito, será un flujo de menos 15,000. Entonces fíjate cómo en todo se parece. Si tú la rentas y pagas poquito impuesto, básicamente te quedarías igual a que si tú no la rentas, pero vives ahí. Si te fijas, estás desembolsando la misma cantidad de dinero. Vamos a verlo nuevamente para que quede claro. Si tú compras una casa y la rentas, cobras la renta, pero luego tú tienes que pagar renta porque vives en otro lugar rentado, ya que la tuya la está rentando alguien más. Y como era una casa exactamente igual, que se rentaba al mismo precio en el ejemplo, terminas prácticamente igual que si tú compraras tu casa, te la rentaras a ti mismo y con ese ahorro pagaras tu crédito. Entonces fíjate cómo en términos de flujo de efectivo la diferencia es muy baja entre que tú compres una casa y la rentes a que tú compres una casa, vivas ahí y te ahorres la renta de una casa similar en otro lado. De hecho, incluso si pagas muchos impuestos porque no estabas en el reciclo, hasta te sale peor comprar una casa, rentarla a alguien más y luego tú rentar aparte otra casa para ti. Por el tema de los impuestos, saldría mejor comprar tu casa, habitarla, no pagarías impuestos sobre eso. Y fíjate cómo el flujo de efectivo, si tú vivieras en tu casa, sería menor el desembolso que tendrías que hacer a que si tú rentaras esa casa y luego rentaras otra para ti. Entonces aquí ya podemos eliminar el primer mito, que si tu casa tú la habitas es un pasivo, pero si la rentas es un activo. Eso no es cierto. Ya viste que con los números puede que sea muy similar o puede incluso que sea peor que tú la rentes si tú estás pagando renta en otro lado. Pero bueno, vamos a volver al ejemplo porque ahí todavía estamos hablando de puros flujos negativos. Siguen siendo salidas de dinero porque los intereses son muy altos. Lo que tenemos que hacer ahora es una simulación a lo largo de la vida de todo el crédito, que usualmente van a ser los 20 años, para ver realmente, ok, a ver, ¿cuánto estuve pagando de las mensualidades de mi crédito por los 20 años? Y va a haber ciertos gastos adicionales, vas a tener que pagar el predial porque eres dueño de la casa, año con año lo vas pagando, vas a tener que pagar algo de gastos de mantenimiento, oye, que se tronó una tubería, que se fundió un foco, que tuve que darle una pintada a la casa, vamos a suponer que gastas el 1% del valor del inmueble al año en gastos de mantenimiento, porque la casa es tuya y la tienes que cuidar, en este caso como es tu casa propia, tú vives ahí y entonces la vas a cuidar mejor que lo que la cuida una persona que la está rentando. Por eso el gasto de mantenimiento puede incluso llegar a ser más bajo. Si tú rentaras una casa en otro lado, la renta probablemente te la suban año con año con la inflación. Entonces, como tú ya no estás pagando esa renta porque vives en tu casa propia, te vas a ir ahorrando ese aumento. Incluso en algún momento, si hiciste un enganche alto, puede que la renta sea más alta que la mensualidad de tu crédito ya después de muchos años. Entonces, lo que quiero hacer es sumar todos los gastos que vas a tener, ver los ahorros que tuviste por no estar pagando renta, ver el tema de la plusvalía, porque el inmueble después de 20 años muy probablemente valga más de lo que vale cuando apenas lo compraste. Entonces ahí puedes tener la opción de venderlo y tener una ganancia interesante, pero vamos a ver si eso es suficiente para que tu casa te genere ingresos. Acuérdate que tenemos que partir de la definición sencilla, que es un activo, algo que te genera dinero. Ese dinero te lo puede generar en un día, en un mes, en un año, en 30 años, en 40 años. Por ejemplo, si yo te digo, oye, tu Afore es un activo o es un pasivo, yo creo que pocas personas van a decir que es un pasivo. ¿Por qué? Pues porque es un dinero que está ahí y se está invirtiendo. Pero ¿qué tal si tú sacas tu Afore a los 20 años y en 45 años te lo van a dar? ¿Es un pasivo? Porque 45 años estuvo saliendo dinero de tu bolsa, tendrías que hacer aportaciones, te hacían retenciones. Pues no, no es un pasivo porque en algún momento te van a dar ese dinero con todo lo que creció, entonces sigue siendo un activo. Lo mismo aplica como una casa propia. Si tú dices, oye, es que esta casa, como fue mi caso, yo la voy a comprar y espero poder vivir aquí por muchos años, tal vez 30, 40 años, no por eso es un pasivo. Si bien el ingreso de la venta no lo voy a ver hasta que la venda, el día que la venda, pues ahí va a estar. O si no la vendes y la heredas, pues el ingreso lo va a tener a lo mejor tu descendiente, tu hijo, tu familia. Entonces el ingreso sigue estando ahí. Siempre vas a tener la opción de venderla si tú deseas hacerlo. Entonces el segundo mito es, si no la vendes, entonces si es un pasivo. Pues no, no es cierto, porque siempre tienes la opción de venderla y a lo mejor mañana dices, oye, la voy a vender, la pones a la venta, la vendes y listo, ya tienes el ingreso. Entonces sigue siendo un activo, nada más que no lo has cobrado hasta que lo vendas, el tema de la plusvalía. ¿Y pasivo qué sería? Pues algo que te hace perder dinero. A lo mejor si tú tienes la casa, vives ahí un tiempo y luego la vendes y resulta que la vendiste muy barata y saliste perdiendo con los intereses que pagaste, ahí sí sería un pasivo. Entonces lo que tenemos que ver es si después de toda la vida del crédito
¿Tenemos una ganancia o tenemos una pérdida? Ahí vamos a saber si tu casa es un activo o es un pasivo. Puede ser distinto dependiendo del ejercicio. En este ejemplo, nosotros dimos el 10% de enganche, que fueron 150,000 pesos. Luego estuvimos pagando el crédito a lo largo de 20 años, que con el CAT del 12% pagamos 3.6 millones. De predial durante esos 20 años pagamos aproximadamente 47,000 pesos. Y de mantenimiento a lo largo de esos 20 años pagamos alrededor de 470,000 pesos. Recuerda que aquí es bajito porque tú vives ahí, no va a haber mejor inquilino que tú, la vas a cuidar más, vas a hacer que se desgaste menos. Entonces, sumando todos estos gastos, fue un gasto total de alrededor de 4.3 millones de pesos. Pero el inmueble con el paso del tiempo fue subiendo. Fíjate cómo empezó en 1,5 millones, pero subía 4.5% al año. La pura inflación, algo muy bajito, muy conservador. Ya después de 20 años, ya vale 3.4 millones de pesos. Sin embargo, todavía no es suficiente porque gastamos 4.3, vale 3.4, todavía saldríamos en pérdidas. Pero aquí hay otro concepto interesante. Si tú vives en tu casa por 20 años, no pagaste renta por 20 años porque ahí vivías, nadie te estaba cobrando nada. Y si bien tú no estabas cobrando renta porque no se la rentabas a nadie, por lo menos te estabas ahorrando el dinero que tendrías que pagar al rentar otra casa. Entonces ese ahorro que tuviste a lo largo de los 20 años, asumiendo que cada año subía la inflación la renta, fue de 2.3 millones de pesos. Y ahora sí, cuando calculamos el ingreso total después de 20 años, asumiendo que decides venderla para temas del ejercicio, pues mira, gastaste 4.3, pero el inmueble ya vale 3.4. Y aparte te ahorraste 2.3 millones que de ahí salió para pagar una parte de las mensualidades de tu crédito. Entonces saliste ganando 1.48 millones de pesos. Ahora puedes decir, oye, pero la vendí y pagué impuestos. No, porque hay un beneficio fiscal en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta que dice que cada 3 años aproximadamente puedes vender tu vivienda donde tú vivas, tu casa, y si vale menos de 700,000 UDIs, que ahorita en 2022 es 5.2 millones de pesos, va a estar exenta de impuestos. No vas a pagar impuesto. A lo mejor vas a pagar algo al broker que la vende, un 5% tal vez. Bueno, pues le puedes restar un poquito. Aquí no lo hicimos, pero igual aunque lo hicieras, saldrías con números positivos. En este caso, tu casa sería un activo. Y si no la vendes, bueno, pues de perdida 2 millones lo recuperaste en rentas, saliste pagando otros 2 millones de tu bolsillo, pero todavía tienes el inmueble, tienes el activo que puedes vender y te va a generar el ingreso si así lo desearas. Entonces, para saber si realmente tenemos un rendimiento positivo o un rendimiento negativo y saber si nuestra casa propia es un activo o es un pasivo, lo que vamos a hacer es calcular la TIR, la tasa interna de retorno, para considerar los flujos de efectivo, cómo se han comportado a lo largo de los años. Porque acuérdate que cuando empezamos, pues tuvimos que pagar el enganche, los 150,000. Luego estuvimos pagando las mensualidades del crédito a lo largo de los 20 años, el predial, el mantenimiento, y tuvimos un ahorro por la renta que no estuvimos pagando. Entonces, ¿cómo se ve esto en temas de flujo de efectivo? Todos los años sales, entre comillas, perdiendo, ¿sí? Porque estás poniendo para los intereses, para el banco, para la mensualidad. Entonces estás pagando, está saliendo dinero de tu bolsillo, son negativos. Pero al final terminas ya con el inmueble que ya es tuyo, ya no es del banco porque ya lo liquidaste, y vamos a decir que lo vendes, decides venderlo, y ahora sí, haciendo el cálculo con todos estos flujos de efectivo, donde al final te llega el ingreso fuerte y libre de impuestos por el tema que te comentaba ahorita, calculamos la tasa interna de retorno, la TIR, y nos sale de 4.67 y la inflación era del 4.5. Entonces, si este número es positivo, esto es como tu rendimiento anualizado, es lo que tú estuviste ganando año con año después de esa operación a muy largo plazo, a 20 años, pero sí saliste ganando, y saliste ganando incluso por encima de la inflación. Bien poquito, porque la inflación que consideramos era 4.5, pero aún así sigue siendo un rendimiento positivo. Entonces, en este caso, tu casa propia te generó dinero, lo cual quiere decir que es un activo, porque te generó ingresos. Y si dices, oye, es que no la vendí, no la voy a vender, de todas formas tienes la opción de hacerlo, el activo lo sigues teniendo y su valor de mercado sigue siendo ese. Entonces ya vimos que no necesariamente una casa propia es un pasivo, se puede convertir en un activo y tú logras obtener una ganancia, un rendimiento positivo. Ahora, la verdad es que un rendimiento del 4.67 en este ejemplo, pues es bien poquito. A lo mejor hasta ganas más en CETES, pero sin embargo sigue siendo un rendimiento positivo. Y pues puedes decir que es con muy bajo riesgo porque es tu casa, es la casa donde vives y hasta está por encima de la inflación. Eso es lo bueno de los inmuebles, que suben con la inflación, por lo menos. Puede que suban más. Imagínate que ahora compraste una casa en una periferia de la ciudad, porque es para lo que te alcanzaba, pero en 20 años a lo mejor ya es el centro de la ciudad creció para donde tú estabas, y la plusvalía de tu casa probablemente sea mayor a la inflación. Ahí tendrías todavía un rendimiento más elevado, como fue mi caso. Es una plusvalía de un plazo corto, es menos de un año, pero aún así fue una plusvalía exagerada. Obviamente esto se va promediando y en el largo plazo va a ser menos,
pero sigue siendo algo positivo. Por otro lado, a lo mejor compraste una casa también en la periferia, pero resulta que la ciudad nunca crece para allá y no hay nada, no construye nada. En 20 años está todo vacío, es puro terreno baldío y tu casa. A lo mejor no va a haber plusvalía ahí. Y si eres de las personas desafortunadas que su casa no subió de valor en 20 años, que la verdad ve qué tan probable es que una casa en 20 años no valga más, la verdad es que es muy difícil, muy complicado. O ponte a buscar cuántas casas ves que hace 20 años valían lo mismo que valen ahorita. Probablemente ninguna, es muy difícil. Algo debes tener de plusvalía. Usualmente es por lo menos la inflación, puede que es un poquito más. Pero si de todas formas eres muy desafortunado y tu casa tiene menos plusvalía o no tiene plusvalía, ahí sí podría ser un pasivo, porque probablemente con todo lo que pagaste de intereses, aunque tuvieras una tasa un poquito más baja, no te va a salir ni con el ahorro de la renta para cubrir todos los gastos que hiciste, aunque vendieras la casa, y ahí sí saldrías perdiendo dinero, por lo cual tu casa sería un pasivo. ¿Te acuerdas que al inicio te mostraba algunos comentarios donde me decía, no es que si no la vendes porque ahí vas a vivir toda tu vida, entonces es un pasivo? Acuérdate que realmente tú siempre tienes la opción de hacerlo. Y yo como veo una casa propia, en mi caso, es una inversión a muy largo plazo. Imagínate como un Afore o un PPR que no vas a retirar hasta los 65 años. Yo ahorita voy a cumplir 30, en 35 años no voy a recibir ese dinero y estoy aportando, estoy aportando. Lo mismo con la casa, pago una mensualidad, me ahorro algo en renta, pero aún así pago más para la mensualidad y es dinero que va saliendo. Pero en un futuro, a lo mejor dices, oye, mi casa ya es de 2 pisos, es de 3 pisos y ya no quiero subir las escaleras, ya estoy viejito y la quiero vender, pues la vendes y te compras una casa de 1 piso o te vas a una casa más pequeña. Entonces siempre vas a tener la opción de venderlo. Y por eso yo creo que no es correcto la lógica de decir, es que si no la vendes es un pasivo, porque siempre la vas a poder vender. Las cosas pueden cambiar, 30, 35 años, pueden pasar muchas cosas. Y por lo menos vas a tener la opción de venderla si es tu casa. Déjame abajo tus comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que una casa propia es un activo y es un pasivo? Yo creo que lo que podemos concluir en general de este video es que no es cierto eso de que si la renta es un activo, si vives ahí es un pasivo. Ya viste que numéricamente puede que hasta salga peor rentarla por el tema de los impuestos y luego tú rentar otra porque no tenías casa propia. También ya vimos que un factor bien importante para determinar si tu casa va a ser un activo o un pasivo va a ser de entrada, obviamente el crédito que vas a sacar, la tasa de interés que te den en el CAT, mientras menor sea, más probabilidades tienes de que sea un activo. Y luego está la plusvalía, que es lo más importante. Si logras una plusvalía buena en promedio, vas a tener un rendimiento positivo y tu casa va a ser un activo, que el día que lo vendas, aunque sea a muy largo plazo, tendrías un ingreso interesante. O si lo heredas, por ejemplo, a tus hijos, el día que ellos decidan venderla, tendrían un rendimiento interesante. Si no logras plusvalía, puede que se convierta en un pasivo porque saliste perdiendo dinero aunque la vendieras. Yo creo que este pensamiento sale mucho de lo que dice Robert Kiyosaki, que tu casa propia es un pasivo, pero si tú rentas una casa es un activo. Yo creo que todo eso se debe analizar numéricamente, como lo hicimos aquí, para determinar si es un activo o es un pasivo. No creo que haya una regla general de, oye, tu casa propia siempre va a ser un pasivo o tu casa propia siempre va a ser un activo. No, depende de los números. Ya aprendiste cómo calcularlo y hacer el ejercicio propio en la casa que quieres comprar o en la casa que ya tienes para ver si tu casa es un activo o un pasivo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. Sígueme en todos lados como Mario Que Son Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, el blog o marioquesonfinanciera.com y acuérdate de la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.